ya le explicamos. Este es un backtrack que está nuevo, configurado para empezar, como si recién lo hubieran descargado. Así que hay que hacer algunas configuraciones previas. Primero vamos a configurar la red para poder hacer las pruebas con la LAN, que es lo que queremos hacer. Bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver nuestra máquina nativa, en cuáles son sus IPs para poder configurar todo en la misma red. Para eso entramos al command prompt, el cmd de la máquina nativa, hacemos el comando ipconfig all o ipconfig, y aquí podemos ver que nuestro adaptador Ethernet para nuestra red local tiene como IP el 192.168.1.101, la máscara de su red 255.255.255.0 y la puerta de enlace o default gateway 192.168.1.1. Estos datos son los que vamos a usar para poder saber, eh, para poder configurar nuestro backtrack. Bien, regresamos al backtrack y vamos a hacer esta configuración. Primero vamos a ver cómo está configurado nuestro backtrack con el comando ifconfig. Acá podemos ver que está el Ethernet, está configurado con este IP, con esta máscara y con esta puerta de enlace. Entonces esos puertas son diferentes, podríamos tener problemas a la hora de probar a LAN. Mejor es que esté todo en una misma LAN. Así que vamos a hacer la configuración. Para poder configurar nuestra LAN vamos a seguir los siguientes comandos. Ifconfig, el Ethernet, que es el Ethernet ETH1, que es el de aquí, que vamos a configurar, y lo vamos a apagar. Una vez apagado vamos a hacer todos los cambios de configuración. Primero vamos a ponerle el IP, le voy a poner 102 al final. Recuerden que era 101 la máquina nativa. Ahora vamos a poner la máscara. Aquí es la misma máscara. A ver, sé que pasó un error. La máscara, no sé qué, vamos a colocarla. Me faltó poner el mask. Ahora sí. El error que nos salió es que estaba un argumento inválido, ¿no? Justamente porque era una máscara. Ya el mismo sistema se da cuenta que había un error ahí. Ahora sí vamos a configurar la puerta de enlace de Default Gateway. Muy bien. Ahora vamos a colocar los DNS para poder navegar por internet, que también son los mismos que teníamos en nuestra máquina nativa. Para esto hay que usar este comando hecho nameserver y modificar el archivo resolve.conf. Colocamos el siguiente DNS y ahora levantamos el Ethernet 1. Bien, ahora vamos a volver a hacer un ifconfig para ver los cambios y ya vemos que ha cambiado, ¿no? Aquí está nuestro IP 1.102, el broadcast, que es el último IP con 255, la máscara 255.550,
y los demás datos que ya los hemos colocado. Para comprobarlo vamos a hacer un ping a nuestra puerta de enlace. Vamos a ver qué nos resulta. Esperamos un momento. Bien, nos dice que no hay respuestas. Vamos a pararlo, control C, y esto está pasando porque el VMware hay que setearlo. En el caso del VMware, entramos a VM Setting y aquí nuestro adaptador de red estaba como NAT. En NAT estuvo funcionando de manera configurada como vino la máquina, pero como hemos cambiado la configuración necesitamos ponerlo en bridge. Le damos OK, ya lo cambiamos, volvemos a hacer el ping y vamos a esperar que ahora se responda. Bien, ya comenzamos a obtener respuesta de inmediato. Vamos a pararlo, vamos a hacer un ping a Google a ver si nos vamos navegando antes de probar. Tenemos respuesta ahí. Voy a cancelarlo. Vamos a abrir una ventana de internet con el Firefox para comprobarlo. Y bien, estamos navegando. Vamos a entrar a otra página, a la página de Backtrack, y ya estamos navegando muy bien. Listo. Con esto ya está configurado nuestro internet y estamos en la misma red local. Ahora vamos a comenzar a configurar nuestro puerto USB con el exploit del handler para poder establecer la conexión entre otra máquina LAN que tenemos conectada, a la que vamos a vulnerar con el Meterpreter, ¿no? Para eso necesitamos primero colocar un servidor en la máquina. Pueden ser de diferentes maneras, por una página web, por un correo, o como vamos a hacer en este caso, por un USB. Simplemente se coloca el USB en la máquina, al colocarla simplemente corre el ejecutable que vamos a crear, y con eso ya tenemos acceso y control a la máquina. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear el USB. Para eso necesitamos estos códigos. En lhost tenemos que colocar el host local, en este caso el de nuestra máquina virtual, que es de donde vamos a atacar. El puerto que vamos a abrir para poder ingresar a la otra máquina. Ponemos cualquier número y colocamos el nombre a nuestro exe. Podemos ponerle cualquier nombre y no va a haber ningún problema. Vamos a esperar. Bien, nos dice que ya fue creado el payload de Metasploit, mientras con un payload del Meterpreter, ¿no? Con reverse TCP. Aquí nos da el localhost que escribimos y el puerto que vamos a utilizar. Bien, continuamos. Ahora vamos a crear el cliente.
mediante el handler, que es lo que vamos a usar. Igual tenemos el host, el puerto, y le damos enter. Hay que esperar un momento. Y bien, nos dice que esperemos mientras que carga el módulo en el hardware. Por eso acá tenemos nuestra root y aquí vemos que se creó el USB server exploit.exe. Ya lo tenemos creado, pero para que este sea un ejecutable tenemos que configurarlo. Clic derecho, propiedades, permisos y ejecutar el programa. Vamos close. Aquí vimos que se inicializó el payload. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este exe a nuestro USB. Vamos a agregar nuestro USB y en ese USB vamos a copiar el USB server exploit.exe. ¿Para qué? Para meter el USB a la otra máquina e infectarla, rompiendo sus vulnerabilidades. Ya está copiada. Voy a cerrar, voy a sacar el USB. A ver, lo que nos está diciendo aquí en la parte del handler es que está esperando de que se inicialice el payload, o sea, que den doble clic al USB server exploit.exe para que se ejecute. No, en este caso porque lo tenemos localmente, pero como hemos dicho, vamos a colocarlo en la otra máquina y cuando lo coloquemos, simplemente cuando arranque el USB se va a ejecutar y acá va a comenzar a inicializarse el handler. Ok, bueno, hasta aquí es la creación del USB. Vamos a parar y continuamos como que no hubiéramos hecho desde el inicio para saber cómo inicializarlo. Si es que tenemos el USB en nuestra mano y entramos a una red y lo colocamos. ¿Cómo inicializaríamos desde el backtrack? Así que voy a cancelarlo y vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a continuar con la prueba del USB con el exploit, colocándolo en la otra máquina de LAN. Pero antes quiero explicar una cosa. Cuando creamos el ejecutable, como se trata de la misma máquina en donde estamos trabajando, si le damos doble clic al ejecutable, iba a establecerse la conexión por el handler. Y vamos a tener acceso a la misma máquina. Pero ese no era el objetivo de lo que estamos haciendo. Lo que queríamos hacer es entrar a una LAN, una máquina de la misma red, pero diferente. Por eso que lo hemos cancelado y para ello necesitamos configurar el Meterpreter. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a limpiar la pantalla y vamos a entrar a la consola. Siempre toma unos
10 segundos más o menos en cargar, 15 segundos dependiendo de la máquina virtual en que estamos trabajando. Aquí vamos a encontrar todas las opciones que hay para manejar los exploits. Como hemos dicho, en específico vamos a trabajar con el exploit del handler para poder hacer la conexión. Bien, vamos a entrar al handler para poder configurarlo. Bien, vemos que cambió el PROM. Ya estamos dentro del handler y vamos a darle los datos que escribimos en el USB. La misma configuración que tiene el USB la tenemos que configurar ahora en el handler del Meterpreter. Ha salido un error, vamos a revisar por qué sucedió. Ok, el error fue porque escribimos una parte de código que no era. Lo voy a poner como era nuevamente para que lo puedan ver. Simplemente era set pilot windows / meterpreter / TCP. Okay. Y nos da como resultado la asignación al pilot. De igual manera hay que ingresar el localhost que habíamos asignado, que es el IP de la máquina virtual de acá del backtrack, y luego el puerto por el que vamos a comunicarnos, que también habíamos configurado, que es el 666. Bien, con eso ya tenemos configurado nuestro handler. Para verificarlo vamos a entrar a show option y ahora vemos acá que está el exit function ya está escrito, el localhost ya está escrito y el puerto que vamos a usar ya está escrito. Si hubiéramos hecho show option antes, nos habría aparecido vacía esta tabla. Me olvidé mostrarlo, pero les digo que habrá aparecido vacío. Ustedes lo pueden probar antes de asignar esta configuración y se van a dar cuenta que estaba vacío. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el exploit. Previamente hice un clear para limpiar la pantalla. Vamos a ejecutarlo. Me está pidiendo que coloque el USB que hemos creado en la otra máquina LAN. Lo voy a hacer. Estamos en la otra máquina de la LAN. Estamos abriendo, colocando el USB en la máquina. Vamos a esperar a que cargue. Ahí ya lo reconoció en el explorador, abrió la ventana. No está cargando porque falta el autorun, un autorun.ini para levantar. Apenas coloques el USB corre a la aplicación, así que hay que darle doble clic a la aplicación y vemos que se está cargando en el administrador de tareas el exploit, ¿no? Ahí está primero en la lista el USB exploit. Bueno, podemos ver que apenas ejecuté el exploit en el USB, ya tenemos la sesión de Meterpreter iniciada. Lo primero que vamos a hacer es agregar la persistencia para poder dejar la puerta abierta y puede ingresar siempre sin necesidad de estar volviendo a colocar el USB. Lo hacemos con RAM persistence -H para poder ver las opciones. Entonces colocamos el siguiente comando ahora, RAM persistence nuevo -U para que se inicie automáticamente, -I para darle un intervalo de tiempo para la conexión. Voy a ponerle 5 segundos, -P
para indicar el puerto por donde se va a comunicar. El que nosotros escogimos fue el 666 y -R para colocar el IP de la máquina desde donde estamos lanzando el exploit. Bien, con eso la persistencia está hecha y vamos a continuar. Para poder ver las opciones vamos a escribir con help. Vemos todas las opciones que tenemos acá. Podemos hacer muchas cosas a partir de acá. Ya tenemos en este momento acceso total a la computadora. Una función importante que vamos a ver es migrate. Con esto lo que vamos a hacer es que el proceso que hemos iniciado en la otra máquina, que aparece ahí en el administrador de tareas con el nombre, lo vamos a añadir a otro proceso, de tal manera que este proceso no se caiga y podríamos inclusive terminar el proceso inicial del USB exploit.exe y como ya migró a otro proceso, esta sesión va a seguir abierta. Ya lo vamos a explicar más adelante. Lo que vamos a hacer ahorita para verificar que estamos en la otra máquina es una opción que aparece. Vamos a buscarla para enseñarla. Una de las opciones que tenemos es saber la información de la máquina remota a la que estamos ingresando. Tenemos aquí los System Commands y aquí podemos encontrar el comando sysinfo, ¿no? Para poder saber justamente la información del sistema remoto al que estamos ingresando. Solamente colocamos el comando sysinfo, damos enter y ahí podemos saber de que estamos en una computadora con tal nombre, cabina 10, un sistema operativo Windows XP, la versión y el seripack que tiene, la arquitectura, si es una computadora de 86, x86 o x64, ¿no? De 32 o 64 bits, el lenguaje de sistema, ¿no? Y aquí justamente está, ¿no? Que es una máquina de 32 bits. Es importante esta información porque al saber la versión de XP de la máquina, ¿no? El sistema operativo de la máquina, podemos saber qué vulnerabilidades podemos corromper, ¿no? En la máquina. Una de las opciones que quería mostrarles es esta de aquí, la screenshot. Vamos a tomarle una imagen a la computadora para saber que estamos en el proceso. Y aquí vemos, ¿no? Esta es una imagen de la máquina. Ahí vemos que tenemos acceso a la máquina. Voy a cerrarlo. Aquí hay unas opciones para la cámara. Podemos grabar por una cantidad de segundos o infinitamente con el micrófono y poder hacer algún tipo de espionaje, así como prender la cámara y poder grabar video y luego sacar la información. Aquí por ejemplo tenemos opciones para hacer keylogger. Podemos hacer un keyscan start, prendemos el keylogger, se va a grabar todo lo que uno escriba, de ahí le damos keyscan stop para pararlo y con keyscan dump vamos a extraer todo lo que se ha tecleado en ese momento, ¿no? Que estuvo activo. Hay un montón de opciones. Podemos reiniciar la máquina, apagarla. Aquí tenemos la opción para apagarla, que es lo que vamos a hacer en un momento.
podemos terminar un proceso de esa máquina. Podemos descargar un archivo de un directorio. Podemos hacer varias cosas. Vamos a ir haciendo algunas, a ver. Vamos a ver cuál podemos hacer. Con el comando shell podemos tener acceso directamente al sistema operativo. Tenemos un dir acá. Vamos a ver que estamos en el USB que está en la otra máquina. Vamos a entrar a C y vemos todos los directorios que tenemos en C. Y una vez que tenemos acceso a los directorios, podemos modificar archivos, cambiar archivos, ¿no? Para poder infectar la máquina de diferentes maneras, ¿no? Esa es una ventaja que se tiene una vez que uno ya tiene ingresado, y una vez de acá uno puede hacer todo tipo de hacking. A ver, vamos a ver qué otra cosa más podemos hacer. Podemos crear directorios con el mkdir. Vamos a hacer lo del migrate. A ver, vamos a hacer un top. Aquí con otra sentencia. Vamos a ver la sentencia. Bien, para poder hacer el migrate, primero tenemos que saber qué procesos están activos en la máquina. Con ps podemos listar los procesos que están corriendo en ese momento. Eso es lo que vamos a hacer y te vamos a explicar por qué es importante. Hemos hecho el ps. Acá podemos tener todos los procesos que están corriendo. Ahora sí se ve mejor. Entonces aquí podemos ver que tenemos el USB exploit .exe, que es lo que yo decía, ¿no? Y lo importante es que tenemos el process ID. Con el process ID es con el que vamos a hacer la migración. Entonces, si yo quiero migrar a otro proceso, voy a activar, por ejemplo, a ver, el Internet Explorer en la otra máquina. Y con Internet Explorer abierto, vamos a volver a hacer un PS para verificar que el Internet Explorer está abierto. Aquí vemos el Explorer que está abierto y podemos migrar a alguno de esos procesos. Entonces vamos a hacer migrate y vamos a copiar el proceso. Migrate, enter, y ya hemos migrado al proceso del Internet Explorer. Podemos ver que el Internet Explorer no se ha crashado, no se ha caído, ¿no? El Internet Explorer sigue andando. Aquí es importante conocer cuáles son los procesos que más te conviene migrar. Generalmente deberías escoger procesos que se inicializan en las computadoras cuando las prendes. Por ejemplo, el Messenger, todo el mundo lo tiene configurado para que apenas prenda el Windows se prende el Messenger. Sería un buen candidato para poder migrar ese proceso. También hay otros procesos como el Skype, por ejemplo, que hace lo mismo. Java,
el Adobe, ¿no? Son procesos que siempre se activan. Casi nadie eh, configura su inicio de procesos para desactivarlo y inicializar con lo mínimo. Entonces ahí está el secreto de saber a qué proceso migrar, que se va a mantener siempre activo. Por ejemplo, ¿qué proceso siempre se mantiene activo? El Explorer.exe. ¿Por qué? Porque el Explorer.exe tiene que estar prendido siempre para que uno pueda visualizar lo que está en el escritorio, la pantalla del explorador. Entonces, ese es un candidato importantísimo para poder migrar. Vamos a migrar a internet al explorer.exe. Vamos a copiar, pegar y con eso migramos al explorer.exe. Y si vemos en la otra máquina, no se ha crashado, no se ha colgado, no ha pasado nada, ¿no? Así podemos migrar a muchos procesos. He vuelto a listar los procesos. Como ya hemos migrado a el USB Server Exploit a otros procesos, eso significa que si nosotros cerramos la conexión del USB Server Exploit para que no podamos ser detectados, porque en el administrador de tareas va a aparecer el nombre, lo que tenemos que hacer es terminar el proceso del USB Server Exploit y al haber ya migrado, la conexión no se va a perder. Entonces siempre vamos a estar con la conexión activa a pesar de que se cierre el proceso original del USB Server Exploit. Entonces lo que vamos a hacer es el comando kill y usar el process ID al igual que migrate para terminar el proceso. Bien, con eso hemos terminado el proceso. Podemos observar en el administrador de tareas que ya no aparece el proceso, sin embargo no hemos perdido la conexión. Podemos estar de manera invisible en la máquina a la que estamos atacando y no nos pueden detectar, ¿no? Que eso es importante para nosotros. Bien, con eso hemos demostrado que tenemos acceso a la máquina. Las demás opciones se pueden ir investigando, cada uno lo puede ir haciendo, y con esto vamos a finalizar el tutorial.